Tienes demasiados juegos y ya no disfrutas prácticamente ninguno. ¿Te sientes identificado con esta frase? ¿Te ha pasado alguna vez es que estás sentado enfrente del ordenador o de la consola, abres tu biblioteca digital y ves decenas, quizá cientos de juegos y no sabes cuál elegir? Es curioso, ¿verdad? Tener tantas opciones debería ser algo positivo, debería hacerte sentir afortunado o emocionado, pero en cambio a veces sientes ansiedad, estrés, incluso frustración. Empiezas un juego, pero después de unos minutos te preguntas si ¿no hubiera sido mejor elegir otro quizá? Y así es como entras en un círculo vicioso que termina con el mando abandonado en el sofá y con una sensación extraña de haber desperdiciado tu tiempo. Si te sientes mínimamente reconocido en esto que he dicho, este vídeo es para ti, porque créeme que no estás solo. Es que estamos ante el problema de la sobreabundancia y es que vivimos en una era dorada para los videojuegos. Suscripciones como Game Pass, ofertas irresistibles en Steam y bandes con decenas de juegos por muy poco dinero, recomendaciones constantes en YouTube, Twitch y redes sociales. Todo esto es increíble, pero también nos ha llevado una paradoja moderna, la parálisis por análisis. El problema no es que haya que jugar, el problema es que hay demasiado. Esto genera ansiedad, aunque es un extraño, nuestro cerebro no está diseñado para gestionar tantas opciones simultáneamente. Es que la felicidad por tener acceso a tantos juegos termina convirtiéndose en frustración al no poder decidir cuál empezar al final. En lugar de disfrutar, te sientes culpable por no aprovechar lo que tienes, y la culpa, como sabemos, nunca fue una buena compañera para divertirse. Como hemos llegado aquí, quizá te reconozcas en alguna de esas situaciones. Compraste juegos solo porque estaban baratos, te suscribiste a un servicio de juegos pensando que así aprovecharías mejor tu dinero, o quizá acumulaste recomendaciones de tus amigos o de tu YouTube favorito y nunca los has llegado a empezar. Y todos estamos ahí, o al menos lo hemos estado alguna vez. El problema es cultural, ha vuelto a algo normal acumular juegos como si fueran coleccionables o trofeos, olvidando que lo realmente valioso no es la cantidad sino la calidad de las experiencias. ¿Qué sentido tiene tener 200 juegos en tu biblioteca si realmente solo has disfrutado plenamente de unos pocos y otros ni siquiera los has empezado? La reflexión personal que podemos sacar de este hecho es que este problema no es solamente sobre videojuegos, sino que refleja algo más profundo sobre cómo vivimos hoy en día. Nos obsesionamos con no perdernos nada, con no quedarnos atrás. Pero al intentar aparcar demasiado terminamos disfrutando mucho menos. ¿Has pensado alguna vez por qué te cuesta comprometerte a jugar algo hasta el final? Quizá inconscientemente temes que te estás perdiendo otro juego mejor. Este miedo constante, esta ansiedad hace que nunca estés completamente en el presente y eso roba la magia del momento. Es que tenemos esa falsa necesidad de completarlo todo, vivimos con la idea equivocada de que debemos completar cada juego que empezamos para justificar haberlo jugado, haberle echado bastantes horas, pero la verdad es que no necesitas terminarlo todo para haber aprovechado tu tiempo. A veces unas pocas horas son suficientes para sentirte satisfecho y otras veces simplemente probar algo nuevo ya es suficiente. Que mucha gente se fuerza a sacar platinos de los videojuegos y el valor está en tu experiencia, no en una lista de logros o porcentajes de juego completado. Liberarte de esta presión puede ser lo más saludable que hagas como jugador. Es que este vídeo no va simplemente sobre hablar del problema, también vamos a intentar tener consejos prácticos para intentar superarlo. Seguramente no te funcionen todos o a lo mejor no te funcione ninguno, pero quizá deberías de probarlo primero. Respira, no pasa absolutamente nada por no jugarlo todo. Aquí tienes algunos consejos sencillos para liberarte de esta ansiedad. Elige un juego por semana o por mes, comprométete con él, dale una oportunidad real antes de cambiar a otro videojuego, profundiza en la historia, disfrútalo con calma sin pensar en que jugará después. Intenta practicar el minimalismo digital. No necesitas jugarlo todo menos juegos para significar una mejor experiencia. Pregúntate qué juegos realmente te interesan o te aportan algo especial. Desconéctate de la presión social. Las redes nos hacen creer que tenemos que estar jugando a lo último, a lo más popular de ese momento, pero esto es falso. Lo único importante es que lo disfrutes tú. Te tiene que dar bastante igual lo que opinen los demás o que esté de moda ahora mismo, y acepta que está bien no completar todo o no terminar el juego que estabas jugando. Y es que terminar un juego no es un requisito para haberlo disfrutado. Hay juegos que solo necesitas unas horas para darte todo lo que buscabas y más. A día de hoy que juegos prácticamente interminables son muy largos, y lo dicho, si lo dejas está bien. Siempre piensa en ti mismo. Recuerda que en la vida, igual que en los juegos, no tienes que hacerlo todo ni estar en todas partes para sentirte satisfecho. De vez en cuando menos es más. Elige con intención las experiencias que realmente te nutren y llenan. Permítete disfrutarlas plenamente. Al final, la vida no se trata de cuántas cosas hiciste, sino cómo te sentiste al vivirlas y lo que te aportaron en tu vida. Y es que estamos ante la importancia de volver a disfrutar. Los videojuegos están para hacerte feliz, no para estresarte. Recuerda cuando eras más joven cómo disfrutabas ese juego que habías esperado tanto tiempo. Tenías cientos de opciones, pero esas pocas eran muy
especiales y únicas. ¿Por qué no intentas volver a esa mentalidad? Piensa que cada juego que eliges jugar es algo especial, un momento único en tu día. Reducir el número de opciones y comprometerse con menos juegos no solo mejora tu disfrute, también mejora tu relación contigo mismo. Si lo consigues, seguramente empezarás a valorarte más, a valorarte por tu capacidad para disfrutar plenamente, a no ceder ante todos los estímulos que tenemos actualmente, a ser más tú, a omitir todo ese ruido que hay en el ambiente y a tomar tus propias decisiones, que actualmente eso es bastante complicado, ya que casi siempre hacemos las cosas por lo que dijeron los demás y no valorarte por cuántos juegos tienes en Steam o cuántos trofeos se ha sacado de ese videojuego que tanto te gusta. Así que la próxima vez que te sientes frente a tu pantalla, recuerda esto: menos opciones pueden significar más felicidad. Elige con calma, disfruta sin culpa y recuerda siempre que el propósito real de los videojuegos no es acumularlos sino vivirlos. Quizá hoy es un buen día para cerrar ese catálogo interminable, elegir solo uno y sumergirte realmente en él. Como sabrías hacerlo antes de que tener demasiados juegos te quitará la paz. Que recuerda que no juegas para presumir, juegas para sentir experiencias y para vivir momentos inolvidables, y eso debería ser lo único importante. Espero que este vídeo te haya servido de algo, ya que estos vídeos están hechos únicamente con el propósito de ayudar a los demás, a hacerles reflexionar y quizá darles alguna solución para que mejoren sus vidas, escapar un poco de estos problemas y trampas psicológicas que de cierta forma nos impone la sociedad en la que vivimos. Soy Iván, te deseo de verdad que todo vaya bien, que tengas una buena semana y que disfrutes mucho del arte que son los videojuegos.